Hola a todos, bienvenidos a mi canal nuevamente y en este video vamos a hablar de un movimiento que sucede muy frecuente en la naturaleza, que es el movimiento con aceleración constante. Entonces en este movimiento la aceleración instantánea siempre es la misma, es una constante y por tanto la velocidad varía a la misma tasa en intervalos iguales de tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que la aceleración es 5 metros sobre segundo al cuadrado y que la velocidad del cuerpo inicialmente es 2 metros por segundo, esto me quiere decir que la velocidad del cuerpo va a cambiar en 5 metros por segundo cada segundo. Entonces, por lo tanto, al segundo 1, el cuerpo tendrá una velocidad de 7 metros por segundo. Porque comenzaba en 2 y aumentó en 5, entonces queda en 7. Al segundo 2 aumenta nuevamente en otros 5 y entonces ahora va a tener 12 metros por segundo. Al minuto 3 aumenta nuevamente en 5 y ahora vamos a tener 17 metros por segundo. Al minuto 4 vamos a tener 22 metros por segundo y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo es la velocidad en función del tiempo para este tipo de movimientos? Pues es una recta. Recuerden, es una recta, ¿cierto? Así que en el instante inicial t0, el cuerpo tiene una velocidad inicial v0 y después a medida que aumenta el tiempo, entonces ¿qué pasa? La velocidad me describe esta recta cuya pendiente, recuerden que es la aceleración, porque la aceleración, recordemos que es la pendiente a la recta tangente a la curva. En este caso, pues sería la pendiente de esta recta. Entonces, en el instante posterior t, la velocidad será v de t, ¿cierto? Que va a ser este punto de acá. Y como la aceleración es siempre la misma en todo instante de tiempo, y es igual a la pendiente del gráfico que están observando acá, entonces la aceleración instantánea es igual a la aceleración media, recordando que la aceleración media que era la pendiente, ¿cierto? De esta recta. Recuerde que la aceleración media es la pendiente de la recta que une a dos puntos, en este caso a este punto con este otro punto. Entonces yo puedo calcular cuál sería la aceleración media entre este punto y este punto, que va a ser ¿qué? Va a ser la velocidad en el instante posterior t menos la velocidad inicial sobre el tiempo que esté menos el tiempo inicial. Y despejando la velocidad en cualquier instante posterior a t sub 0, tenemos la primera ecuación para el movimiento con aceleración constante, que me dice que la velocidad en cualquier instante posterior a t sub 0 va a ser igual a que a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial. Es decir, yo puedo conocer el valor de la velocidad en cualquier instante de tiempo posterior a t0 si conozco la aceleración, que en este caso es constante, y la velocidad inicial y el tiempo inicial. Ahora, dado que en el gráfico de la velocidad contra el tiempo el cuerpo describe una línea recta, yo puedo asumir solo en este caso que la velocidad media del cuerpo es el promedio de la velocidad inicial más la velocidad en un tiempo posterior t. Noten que ese promedio es simplemente la coordenada y, en este caso sería b, ¿cierto? La coordenada de este eje del punto medio entre esta recta, ¿cierto? Entonces el punto medio entre este segmento de recta, su coordenada, digámoslo y, que en este caso es la velocidad, es la velocidad promedio. Entonces yo puedo de la velocidad promedio decir que es un medio de la velocidad inicial más la velocidad en un instante posterior t. Pero a su vez recordemos que la velocidad promedio que era la posición en un instante t menos la posición inicial sobre el tiempo t,
menos el tiempo inicial. O sea que esto es la definición de velocidad promedio, y para este caso esto es igual a lo que teníamos anteriormente. Ahora, si usamos la ecuación anterior, que acaba en la ecuación 2, la que habíamos acabado de deducir, o sea, esta de acá, tenemos que la posición menos el tiempo la puedo escribir como un medio del tiempo por el tiempo inicial multiplicado por la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial más la velocidad inicial. Y organizando de esta ecuación nos queda que la posición menos la posición inicial es igual a que a la velocidad por el tiempo menos el tiempo inicial, la velocidad inicial más un medio de la aceleración por el tiempo inicial al cuadrado. Es decir, que la posición de un cuerpo en un instante de tiempo posterior t a un instante, al instante t0 va a ser igual a que a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos el tiempo inicial más un medio de la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial al cuadrado. Entonces esta ecuación acá, esta ecuación 3, es otra ecuación importante en el movimiento con aceleración constante, ya que me determina la posición del cuerpo para cualquier instante posterior t a t0. Si conozco la posición inicial, la velocidad inicial, el tiempo inicial y obviamente el valor de la aceleración, que como ya vimos es constante. Entonces esta ecuación también es otra ecuación importantísima para el movimiento con aceleración constante. Ahora observemos acá este gráfico. Entonces vemos que en el gráfico de la velocidad contra el tiempo tenemos que, miren, el área que hay debajo de esta recta va a ser igual a qué. Entonces primero va a ser igual a esta área, ¿cierto? Que va a ser base, que va a ser t menos t0, que sería esta cantidad, multiplicado por la altura, que sería b0, ¿cierto? O sea que acá el área me da b0 multiplicado por t menos t0. Y el área de este triangulito, ¿cierto? Va a ser igual a qué. Entonces este triangulito, su altura va a ser b, ¿cierto? Que es la altura que hay de aquí a acá, b de t menos b0, que es la altura que hay de acá a acá. Entonces esta área es b menos b0, pero si usamos esta ecuación y mandamos b0 al otro lado, entonces tenemos que b menos b0 es el área, es la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial, ¿cierto? Entonces es decir que esta altura del triángulo es la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial. Y la base va a ser ¿qué? Va a ser nuevamente t menos t0. Así que el área de este triangulito va a ser igual a un medio de su base, que es t menos t0, por la altura que es a por t menos t0. Así que el área de este triangulito es un medio de la aceleración por el tiempo menos el tiempo al cuadrado. Mientras que el área de este rectángulo es la velocidad inicial por el tiempo menos el tiempo inicial. Y noten que si yo sumo estas dos, obtengo el área bajo la curva, bajo la recta. Entonces el área bajo la recta va a ser el área de estas dos figuras que se formó. Y esa área, cuando sumamos el área de bajo la recta, es de hecho la diferencia entre la posición final menos la posición inicial, es decir, el desplazamiento. Entonces acá estamos viendo que el desplazamiento de una partícula que se encuentra en un punto inicial X y va a un punto final, esto X de t, es igual al área bajo la curva de la velocidad, el área bajo la curva de la función velocidad en el tiempo. Entonces este resultado va a ser muy importante porque después vamos a generalizar ese resultado. Entonces por el momento tenemos que el área bajo la curva de esta recta es el desplazamiento del cuerpo para un cuerpo con aceleración constante. Entonces es importante ese resultado. Ahora si usamos la ecuación número 1, en donde recuerden, donde la aceleración era igual a la aceleración media, la aceleración instantánea, tenemos que la aceleración
es igual a que a la velocidad en un tiempo posterior menos la velocidad inicial sobre el tiempo menos el tiempo inicial. De aquí yo puedo despejar el tiempo. Entonces al despejar el tiempo tengo que la velocidad en un tiempo posterior menos la velocidad inicial sobre el área es el tiempo menos el t menos t sub 0. Ahora este resultado yo lo puedo reemplazar en la ecuación para la posición que obtuvimos para eliminar el tiempo de acá, de esta ecuación. Entonces cuando yo reemplazo este resultado en esta ecuación, voy a obtener, después de varias maniobras matemáticas, que la velocidad en un tiempo instante posterior al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la posición en ese instante de tiempo menos la posición inicial. Entonces noten que si yo conozco la posición en ese instante de tiempo, yo conozco la velocidad. Entonces lo que yo puedo hacer es reescribir esta ecuación como que en lugar de que dependa del tiempo, pues va a depender de la posición, ¿cierto? Porque es prácticamente lo mismo. Entonces, porque acá me está dependiendo el tiempo, pero como la posición depende del tiempo, entonces yo puedo decir que si conozco la posición, entonces voy a conocer la velocidad. Entonces yo puedo reescribir esta expresión como la velocidad al cuadrado, pero ya no depende del tiempo, sino de la posición. Al final de cuentas va a depender del tiempo, pero podemos ser un poco más implícito, disculpe, y decir de que ahora la velocidad va a depender de la posición y va a ser igual a que a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la posición menos la posición inicial. Es decir, ahora yo tengo una ecuación en la cual eliminé el tiempo, ¿cierto? Y que me dice, si yo conozco la posición del cuerpo, en cierto instante de tiempo, yo puedo determinar cuál es su velocidad en esa posición si yo conozco la velocidad inicial y la posición inicial y obviamente la aceleración porque recuerda que es constante. Entonces esta es otra importantísima ecuación para el movimiento con aceleración constante. Recuerden, esta ecuación me indica que yo puedo calcular la velocidad en esta posición si yo conozco la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración. Entonces, para aquí no necesito explícitamente el tiempo. Entonces, esta es otra ecuación importante. Y finalmente, si yo uso nuevamente esta ecuación de que la aceleración es igual a la aceleración media y la reemplazamos ahora en la ecuación de la posición, o sea, en esta de acá, ahora lo que va a reemplazar es A, voy a obtener finalmente esta expresión que me indica una relación entre la posición, la velocidad, el tiempo, sin necesidad de conocer el valor de la aceleración, pero sabiendo de antemano de que el cuerpo se mueve con aceleración constante. Entonces esta es otra ecuación importante para el movimiento con aceleración constante. Entonces noten, en resumidas cuentas, tenemos que para el movimiento con aceleración constante, tenemos que las ecuaciones que más se usan son estas. Primero que la velocidad en función del tiempo me da la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial. Esto quiere decir, yo puedo determinar para cada instante de tiempo la velocidad si conozco la velocidad inicial y el tiempo inicial y claramente la aceleración. Ahí igualmente, si yo conozco la posición inicial, la velocidad inicial, el tiempo inicial y la aceleración, entonces yo tengo acá una ecuación que me describe cuál es la posición del cuerpo que se mueve con aceleración constante en el tiempo. Y ahora acá tengo una relación en la cual me expresa que yo puedo conocer la velocidad del cuerpo, pero ahora sin necesidad de conocer el tiempo, solamente conociendo la posición en ese determinado tiempo, ¿cierto? Simplemente necesito saber la posición inicial, la velocidad inicial y la posición inicial. Y como le acabo de mostrar, la otra ecuación que sería esta es una ecuación en la cual tengo una relación entre la posición en función del tiempo y la velocidad en función del tiempo sin necesidad de saber la aceleración del cuerpo, pero sabiendo de antemano de que esta es constante. Ahora,
Si yo hago la aceleración igual a cero, es decir, el cuerpo no cambia en el tiempo su velocidad, sino que sigue constante. Entonces mira que estas dos ecuaciones se reducen a que la velocidad es la velocidad inicial, es decir, la velocidad es una constante en el tiempo. Y la posición es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos el tiempo inicial. Que estas dos son las ecuaciones, como ya mostramos en anteriores videos, de el movimiento rectilíneo. O sea que a partir de las ecuaciones con aceleración constante, un caso particular es el movimiento rectilíneo uniforme del cuerpo, en el cual la velocidad no muda. ¿Por qué? Porque la aceleración es cero. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo de la aplicación de las ecuaciones del movimiento con aceleración constante. Entonces, en este ejemplo nos dicen que un motociclista después de cierta señal, entonces en donde vamos a colocar nuestro origen de coordenadas y de referencia, nos dicen que el motociclista presenta una posición inicial de 5 metros en el tiempo t0 y una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo, y que adicionalmente tiene una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces mire que acá nos están diciendo que el motociclista se dirige hacia la derecha, ¿cierto? Por eso su velocidad es positiva. Y su aceleración, noten que es constante, es una constante. Entonces la aceleración instantánea es la misma en todos los instantes de tiempo. Y nos preguntan cuál sería la velocidad del motociclista a los 2 segundos y la posición a los 2 segundos. Entonces vamos a calcular la velocidad. Entonces en este caso recuerden que como el cuerpo presenta una aceleración constante, la velocidad para cualquier instante de tiempo va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial. Es decir, simplificando a nuestro problema, tenemos que la velocidad en el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial, que es 15, más la aceleración, que es 4, por el tiempo, que es la variable, porque el tiempo inicial es 0, como nos indica acá. Entonces, esta expresión es la velocidad, la función velocidad, ¿cierto? Para el motociclista en este caso. Y ahí sí, con esta ecuación, ahí sí reemplazamos la velocidad en el tiempo de 2 segundos. Entonces, al reemplazar la velocidad acá, cuando t es igual a 2, tenemos que la velocidad a los 2 segundos nos da 23 metros sobre segundo. Ahora, para la posición, recuerden que como el cuerpo sigue una aceleración constante, el cuerpo tiene una aceleración constante, entonces la posición viene dada por la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos el tiempo inicial más un medio de la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial al cuadrado. Para nuestro caso del problema tenemos que la posición inicial es 5 metros más la velocidad inicial es 15 metros, ¿cierto? Por el tiempo inicial es 0, entonces esto me queda 5 más 15t más, y acá la aceleración es 4 y en 2 me da 2, esto da 0, el tiempo inicial, entonces me queda más 2t al cuadrado. Todo esto en metros. Entonces la posición a los 2 segundos es reemplazar en esta función posición el tiempo por 2, ¿cierto? Entonces al reemplazar el tiempo por 2 esto me da 43 metros. Entonces es decir, a los 2 segundos el cuerpo va a tener una velocidad de 23 metros por segundo y una posición de 43 metros. Esto lo tiene porque inicialmente el cuerpo tiene una posición de 5 metros, una velocidad de 15 metros sobre segundos y posee una aceleración de 4 metros sobre segundo, ¿cierto? Entonces la idea en este tipo de problemas, lo primero que hay que identificar es cuáles son las condiciones iniciales, o sea, cuál es su posición inicial, su velocidad inicial y el tiempo inicial. ¿Listo? E identificar de qué movimiento es. En este caso, pues como la aceleración es constante, entonces estamos hablando de un movimiento rectilíneo con aceleración constante. Rectilíneo porque recuerde que se mueve a lo largo del eje X. Otra pregunta que nos pueden hacer es calcular cuál es la posición cuando la velocidad vale 25 metros sobre segundo. Entonces, para este caso,
usamos la ecuación en la cual me relaciona la velocidad con la posición sin necesidad de saber el tiempo. Entonces nos están preguntando cuál es la posición cuando yo tengo una velocidad de 25 metros sobre segundo. Entonces, ¿yo qué hago? De aquí despejo la posición. Es que pasa al otro lado negativo, la velocidad inicial al cuadrado, pasa a dividir el 2a y este pasa a sumar. Es decir, la posición eh, va a ser igual a la velocidad en esa posición menos la velocidad inicial sobre 2 veces la aceleración más la posición inicial. Recuerde, esto se satisface solamente para el movimiento con aceleración constante. Entonces ya reemplazamos los valores. Entonces nos dicen que la velocidad en esta posición es 25 metros sobre segundo, ¿cierto? Menos la velocidad inicial. Recuerde que la velocidad inicial era 15, entonces 25 al cuadrado menos 15 al cuadrado, dividido en que en 2 veces la aceleración, que era 4, más la posición inicial, que era 5, y todo esto es en metros. Entonces, al realizar los cálculos, obtenemos que la posición cuando la velocidad 25 metros por segundo es 55 metros.